Estamos en un punto muy interesante en el que se ha planteado no solamente la discusión de fondo en torno a qué plantear la unidad, si es un método o es una propuesta, o ahora se ha planteado también la idea de que en qué medida podemos construir una unidad inmediata de las fuerzas democráticas a partir de la lucha por reglas del juego que sean verdaderamente democráticas y comunes para todos, ¿no? Que empiezan por el padrón electoral, siguen con el tema de las primarias, la ley de partidos, en fin. Creo que tenemos muchísimo que debatir todavía. Nunca habíamos pensado que en una sesión, por larga que fuere, vamos a terminarla, pero creo que aquí estamos dando pautas muy importantes para poder avanzar en estos temas. Le vamos a devolver entonces el micrófono ahora a nuestros tres invitados y vamos a empezar en reversa con Freddy Camacho, luego seguimos con Juan del Granado y terminamos con Vicente Cuellar. Freddy Camacho, adelante. Hay alguien que me ha preguntado si mi opinión es que es la mejor o constitución que ha tenido Bolivia, la actual. Y yo no, yo pienso que las constituciones no son mejores ni peores, sino se miden en función de las necesidades del momento histórico que se está viviendo. Y yo pienso que nuestra constitución actual, ¿no? Yo digo que no ha contribuido a a la cohesión de nuestro país en la medida en que pensábamos nosotros que el proceso constituyente desembocaría en un nuevo pacto social que sería la unidad en la diversidad. Es decir, que todos pudiéramos ir a un pacto social donde pudiéramos articular la gran diversidad que le han llamado la plurinacionalidad, ¿no? Y más bien, desde mi punto de vista, eso ha sucedido al revés. Más bien se ha cargado las tintas en las identidades particulares de cada grupo y eso, en lugar de cohesionar, eso más bien los lleva a la diferenciación y a la no unidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no, esta constitución política del Estado no ha sido un pacto social, sino ha sido imposición de un grupo político asesorado desde el extranjero. Así lo veo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todo sea malo, debe tener aspectos también positivos que hay que rescatar y, como decía, hay que hacer un análisis objetivo de los beneficios y los daños. Para decir, por ejemplo, desde mi punto de vista, en el tema judicial está clarísimo que hay que modificar. En el tema de la segunda vuelta, a mí me parece que la segunda vuelta refuerza el presidencialismo y me parece que el presidencialismo fomenta el caudillismo en el país, que es uno de los males que nos vienen desde siempre. Entonces, yo pienso que eso por ejemplo, no es un gran avance. Otro punto que puedo señalar si rápidamente, el defensor del pueblo, por ejemplo, debería elegirlo pues el pueblo. Ahí sí yo pienso que debería haber un voto universal para elegir al defensor del pueblo, que debía ser el mismo día de las elecciones nacionales, ahí mismo podríamos elegir, y no que sea el Parlamento que elija al que te va a defender, y normalmente elige a los que les conviene a la gente que está en el Parlamento. Entonces, eso en cuanto a la Constitución y en cuanto a los temas que desde mi punto de vista son necesarios evaluar, ¿no? Ahora, el tema es, este conversatorio era para discutir los mecanismos de cómo elegir candidato. Yo creo que estamos mal si pensamos así, ¿no? Y yo pienso que los caminos de la unidad no son pues, quién va a ser el candidato. No es así. Yo pienso que es todo un proceso que hay que llevar adelante y precisamente es un proceso que conlleva mucha paciencia. La gente no tiene que cansarse y tiene que ser pues consecuente con su militancia y con lo que está buscando, ¿no? Finalmente, decirles, ¿no? He puesto el campo político que se ha modificado. Ahora el principal opositor del país se llama Evo Morales. Él es la oposición. Eso es lo que parece que la gente no quiere asimilar, ¿no? Y es Evo Morales el que habla permanentemente contra el gobierno.
Entonces, cuando alguien dice el alcalde de Cochabamba ha hablado bien del presidente, bueno, habrá hecho pues, algo bueno el presidente. Y si hace algo bueno, no vas a hablar mal. Entonces, es importante que la gente se ubique en este nuevo campo político que estamos viviendo, en esta reacomodo que ha habido entre oficialismo y oposición. Vuelvo a decir, la oposición es Evo Morales y el oficialismo es Luis Arce. Entonces, en ese margen, no, la gente que es del no más, la gente que no son del más, tiene que navegar entre ambas aguas. Gracias. Gracias. Pasaremos entonces a Vicente Cuellar. Adelante, don Vicente. A ver, hay preguntas concretas, ¿no? La pregunta era que si es que nosotros estamos de acuerdo con esta constitución o hay que cambiarla, si es que estamos de acuerdo con el modelo o hay que cambiarla, y si es que quienes pensamos diferente nos vamos por la línea de la privatización. No recuerdo quién preguntó, pero fueron preguntas muy concretas, y la otra de la señora, creo que era Vania, que decía qué hacer, ¿no? Para que los jóvenes, o qué hacer para creer en los políticos. En primer lugar, yo debo decir de que en un país desinstitucionalizado, en un país donde no se respetan las leyes, en un país donde no se respeta la constitución política del Estado, evidentemente es muy difícil hablar de la constitución. Estamos aquí nosotros en este momento en un debate todos los días sobre las elecciones judiciales. Y cuando todos sabíamos que la constitución política del Estado establecía de que el mandato de los magistrados fenecía el 31 de diciembre del año 2023. Y obviamente nos sorprende sobremanera que una oposición débil, frágil, se quiera cortar recién las venas, se quieran colgar, crucificar, eh, pidiendo que se respete la Constitución cuando no hicieron absolutamente nada para que las elecciones las elecciones judiciales se lleven el año pasado. Entonces, hablar de un cambio de la Constitución, obviamente que sí hay que cambiarla, sin desmerecer, obviamente, y alguien lo decía, creo que Gilata Adolfo decía, las grandes conquistas sociales, la inclusión social que permitió esta Constitución. Pero como toda norma no es perfectible y no tiene una duración de por vida. Necesitamos nosotros cambiar esta constitución, modernizarla y atender de una mejor manera al pueblo boliviano. Lamentablemente esta constitución y quienes han manejado a su antojo esta constitución ha permitido de que el manejo de la administración del Estado haya sido de manera corporativa, y comparto con quienes antecedieron y fijaron esa posición. Totalmente corporativista. Ni siquiera el presidente tiene la fuerza para decidir algo sobre qué es lo que hay que hacer en este país. Son los movimientos sociales de manera corporativa quienes deciden. Por otro lado, obviamente que hay que cambiar el modelo, eso yo lo he planteado. Cambio 25 plantea un cambio de modelo, un modelo integrador, un modelo emprendedor, un modelo con mayor libertad económica, un modelo donde se les brinda la garantía jurídica al emprendedor, al sector productivo. Y obviamente que es un gran desafío de quienes de repente estamos incursionando recién en la política, lograr enamorar al pueblo boliviano para que nuevamente empiece a creer en los políticos. Lamentablemente en este tema, y creo que es uno de los puntos débiles de la política ya no nace en las universidades como nacían antes. Antes las universidades públicas viven un periodo muy largo de desideologización política en las universidades, no sean universidades, y esa prebendalización se da en todos los niveles. Este gobierno, gran parte de su fuerza se ha sostenido en la prebendalización de los movimientos sociales. Y se sostiene
de esa manera con la prebenda. En los políticos, en la clase política y en los partidos políticos. Hoy hablar de partidos políticos en las universidades es algo que en las universidades. Pero además, y esto es parte de la democracia, ¿no? Hay personas que se ponen de manera, de pronto, muy susceptible cuando uno tiene una posición diferente o una visión diferente. Y es algo algo en el cual nos ha metido el MAS. El MAS siempre ha buscado la confrontación porque cree que de la confrontación ellos siempre van a ganar, van a salir victoriosos. El MAS no aprendió durante estas 2 décadas a vivir en democracia y no ha hecho nada para consolidar la democracia en este país. Entonces todavía nosotros estamos susceptibles y nos ponemos medio en afronte cuando alguien tiene una opinión diferente. Alguien decía, algo bueno habrá hecho el presidente. Yo creo que lo único que ha hecho el presidente es endeudar al país. Nunca en la historia este país externa va a llegar a 14.800 millones de dólares, más de 16.000 millones de dólares la deuda interna, más de 46.000 millones de bolivianos le deben las empresas públicas al Banco Central de Bolivia. No hay gas, no hay divisas, no hay derechos especiales de giro, no hay petróleo, no hay combustible. ¿Será que ha hecho algo bueno este presidente? Este modelo es el fracaso total. Ha quebrado al país, ha quebrado la economía y obviamente que con esa caracterización de nuestra economía y la forma en que conduce a este país el MAS, es muy difícil que la clase, que el pueblo, que los jóvenes empiecen a creer en los políticos. Entonces, yo creo que, y nuevamente vuelvo al título, el gran desafío que tenemos todos es ser tolerantes primero, buscar puntos de coincidencia, construir esa unidad posible en base a una propuesta y no solamente como una necesidad de unidad de los políticos nuevos y tradicionales para hacerle frente al MAS. Yo no comparto de que nosotros tengamos una posición de oposición. Nosotros queremos construir un país diferente con una visión diferente de país. Muchas gracias, Vicente. Juan del Granado, adelante, Juan. Gracias. Bueno, yo reitero de que los desafíos de hoy día que van a rematar en el momento electoral del próximo año se resumen en 5 o 6 puntos. Simplemente quiero reiterar y puntualizar los mismos porque de ellos también se extraen las tareas más urgentes, hablando políticamente y mirando electoralmente ya la coyuntura, ¿no? En primer lugar, tenemos el desafío, la urgencia de restablecer la vigencia de la Constitución Política del Estado, vinculada especialmente a la independencia de poderes y a los derechos y garantías constitucionales. En segundo lugar, es fundamental la revalorización de los órganos estatales. No solo estoy hablando de la independencia de poderes, sino del funcionamiento parlamentario, del órgano judicial, etc. En tercer lugar, les hablaba de la cualificación de la participación ciudadana. Esto tiene que ver con el penoso camino corporativo que ha seguido la sociedad boliviana en este tiempo. En cuarto lugar, sí, el encaramiento de la crisis económica y finalmente el encaramiento de la crisis institucional. Creo que esos son los desafíos. Los candidatos, los partidos políticos, las coaliciones que quieran tener algún chance nos tienen que presentar respuestas a estos desafíos, sabiendo que detrás de los mismos está una visión estatal. Me parece muy bien lo que nos ha dicho el Gonzalo, el Pato Flores. Ellos tienen una propuesta distinta, macanudo, pues, ¿no? Es parte de la vida democrática, es parte de esta visión liberal que es respetable, interesante, yo no la comparto para nada,
Pero bueno, ahí está también el juego democrático, ¿no? No, yo soy partidario de una visión de otra naturaleza que tiene que ver mucho con el rol del Estado, con el equilibrio entre el Estado y el mercado, entre el Estado y la sociedad. Pero bueno, no voy a abundar en esto. Simplemente yo destaco estos 5 desafíos como una manera de colofón, de conclusión de mi visión y la traslado a los líderes políticos que son los que supuestamente podrían o no llevar adelante estos desafíos. Bueno, para el Grupo Marco Escudero ha sido un honor contar con su participación. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.